Gracias por estar acá, por esta invitación de la Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deporte de la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que, bueno, te escuchamos. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse, por tomar el tiempo. Um, que- Bueno, voy a comenzar un poco explicando los propósitos de la de compartir, que me tengan paciencia con uh, a ver. Dice que no puedo. Ahora prueba. Ya, tampoco. Ah, ¿Y lo pueden ver? Entonces, perfecto. Entonces, los propósitos de la tesis básicamente se mayoritariamente trataba de los medios de comunicación, porque no implica largos periodos de tiempo de trabajo de campo. Los medios, me pareció, entonces quería como ampliar un poco eso. Y que me pareció que era algo que faltaba en lo que se había hecho entre la academia y el deporte. Básicamente centrar la perspectiva de jugadoras, evitando ampliar la panorama de lo que se tenía académicamente hasta ahora. También hasta ahora sobre el fútbol femenino. Y bueno, para las instituciones, los clubes, etcétera. Entonces, esos fueron. Como pueden ver, la primera mitad tiene 3 capítulos que son entonces hice una gran encuesta en la ciudad de Manaus, en Brasil, porque hice esa encuesta con equipos de 8 países, conseguí entrevistar. Quería como decidir el rumbo del resto de la tesis en identificar
Entonces, utilizando eso, decidí también tener Colombia, el CONMEBOL mismo. Entonces tengo un capítulo sobre entre ellos una política que es conocido como obligatoriedad, que masculinos tienen que abrir una rama femenina para continuar compitiendo. Copa Sudamericana, etc. Entonces, hay otro capítulo sobre los medios, que es el tercer capítulo. En el capítulo toma cuenta de relaciones mutuas entre que se concentra en medios digitales, básicamente, y también los medios masivos, digamos, pero quería como analizar utilizando y esa básicamente es la primera parte de la tesis. La segunda elegí 3 clubes bastante estratégicamente. El primero siendo Santos de Brasil, que es como un club grande, tradicional. Iranduba de Manaus, que es un club que ha hecho su nombre por el equipo femenino más que el masculino. Entonces es el caso contrario de Santos, digamos. Es como pero uno es un club tradicional masculino grande, el otro se ha hecho un nombre por Colombia, digamos, es un caso que se podría ubicar entre los dos anteriores. Como hacer una tipografía de clubes femeninos. Ahora tengo una parte de algunas fotos del trabajo. Contestando preguntas con Felipe, con la audiencia. Sí, entonces, en esta foto estoy en la Copa Libertadores. Casi no hay audiencia, a pesar de femenino, no se hizo casi nada de esfuerzo para publicar el torneo más grande de fútbol femenino en el año en un estadio vacío. Así fue. Ecuatoriano de fútbol femenino que conocí en Manaus. Un equipo más bien amateur que cómo se metió eso. Ahí estoy en la cancha, en la
uno en el túnel con las jugadoras. Como pueden ver, es una instalación bastante buenas instalaciones, pero estas instalaciones pertenecen a un club de las jugadoras de ese club. Ahí tenemos pero un partido en que no se cobraba nada para entrar, era completamente grandes de Brasil, no cobrar el fútbol femenino. En cambio, el club en Manaus hay bastante diferencia ahí. Y la última foto muestra un típico y se darán cuenta de que el equipo femenino está practicando bastante poco conocido fuera de círculos de fútbol femenino. La mayoría de las veces ganaba esos partidos. Eso es una estrategia bastante común para entrenamiento de jugadores. Ramificación, bastante implicación mediáticamente, pero de bastante, porque no conviene de pronto difundir no conviene nada que salga esa información. Entonces, que tuve de tener tanto tiempo ahí, estoy en los últimos meses de ustedes, de Felipe, cualquier pregunta está muy bienvenido para ir sobre fútbol femenino. Entonces, los paso a Felipe ahora. Gracias, Mark, por la presentación. Sé que hay gente de la Universidad de Bristol también que te están acompañando, gente precisamente por el fútbol. Y si es que no hay una pregunta inicial, si el público continúa como esta conversación. Me llama mucho la atención como biográfica, elementos de tu vida marcaron un poco estos sujetos particulares, en estos contextos particulares y en el contexto general dentro del campo de la sociología. Por mucho tiempo el deporte parecía
tu experiencia, tu biografía marcó estas decisiones de investigar? Me parece que no toqué tanto anteriormente la nación. Y bueno, yo creo que por mi experiencia personal en los empleo un marco teórico de interseccionalidad que um, me di cuenta muy temprano en la investigación que la gran mayoría de las jugadoras provienen de la clase obrera o de situaciones difíciles, digamos, y yo creo que por eso un feminismo tradicional es realidades de jugadoras de fútbol en Sudamérica. Que iba a ser necesario como investigar esas intersecciones de representar bien las jugadoras y representar bien a mí mismo. De mi país. Entonces, yo creo que el trabajo de campo. Perfecto, sí. Y, ¿te voy ayudando con eso? perfecto, sí, estoy viendo que Tenemos, Esteban había levantado sí. la mano. Y continuando un poco con la línea de lo que señala Mark, la relevancia de esta en Latinoamérica. Esteban. Hola, hola, hola Marc. Por la presentación, bueno, por su investigación también, creo que es un campo que está como el de la mujer y todo. Yo le quería preguntar, Marc, tú saber las opiniones más o menos así vertidas que pudiste encontrar a ciertas nacionalidades, pero que yo creo que podrían tener algún denominador común en cuanto a... Sabemos que, bueno, el fútbol femenino viene creciendo hace rato, no hace tanto rato, perdón, pero el fútbol masculino, obviamente, pero que quizás este tipo de investigaciones puedan ir en pos un poco las opiniones de ellas, cuáles son su perspectiva en relación a esto y cómo lo viven. Las jugadoras están conscientes del crecimiento del fútbol femenino. Entrevistando a las jugadoras, darse cuenta de están yendo para 40 años al final de sus carreras.
hasta algunas tenían que pagar por utilizar las camisetas o dificultades enormes en solo hacer entrevisté a jugadoras de 18 años que son de la nueva época. Y opiniones que son bastante distintas y marcadas por y de género más generalmente en Latinoamérica. Entonces, se notaba el cambio que sí ha pasado en los últimos años. Yo creo que para muchas es tan paulatino, tan gradual que genera una frustración enorme, ¿no? Entonces no quiero exagerar la enormidad del cambio porque de pronto no es tan grande en algunos. Hasta dentro de un solo país, ni hablar de todo el continente. Un poco más avanzadas que en Colombia. Pero ni en Brasil la situación está todo color de rosa. Que está terminando sus carreras ahora de 35 hasta 40, la situación con el tiempo y las de qué valientes han sido de ser una generación básicamente pionera. La enormidad de los prejuicios que siguen perjudicando, ¿no? Un gran trabajo, creo, en hacerlo mejor para las que vienen ahora. Muchas gracias, Marc. Gracias, Esteban, por Hola, saludo a todas, todos, todes. Que veo también conectados. Marc, mira, a mí me interesa existen y que tú pudiste haber visualizado entre todas estas que han sido, no sé, tú lo debes decir porque esta especialidad, no sé si cooptadas o encausadas en este surgimiento como al alero o en paralelo a clubes de fútbol masculino, que el surgimiento de los clubes femeninos, Ajá. pero más bien como siguiendo el camino de... Ya. Ajá. Bueno, yo creo que el cambio ha sido bastante rápido en los clubes tradicionales.
por la política, por el rumbo que ha tomado CONMEBOL. Un poco por una manera más orgánico, digamos, que visto obligados de abrir ramas femeninas en los Manchester City también. Esos clubes no ha sido necesario poner una política de obligatoriedad porque la sociedad, digamos, ha exigido que ellos tengan una rama femenina, mientras en Sudamérica es uno de los debates obligatoriedad. A ellos no les gusta ese nombre, pero básicamente no va a perderse de la Copa Libertadores masculino por cumplido con lo que les toca, pero sin ponerle hay una lucha interna y hay gente que quiere hacer todo para sacar adelante. Mañana van a cerrar la rama femenina porque no les importa lo más mínimo. Es solo hay una lucha enorme y claro, diferentes que en Europa, donde tenemos un modelo de club bien distinto. Privado aquí básicamente deja en control un solo dueño, mientras, claro, los clubes de Sudamérica son bastante más complejos en ese sentido. Hay varios intereses dentro de cada club, entonces cada club que vi. Incluso el club en Colombia destaca hasta qué punto hay resistencia al fútbol femenino, porque Atlético Huila salieron campeonas de Sudamérica, de Manaus. Hay poca representación femenina y eso significa que al capricho de unos dirigentes que sea campeón de Sudamérica solo porque sí. De subrepresentación de mujeres en los clubes son fuertemente masculinos. Ojalá esa fue más o menos la pregunta y disculpa si... Gracias, Marc. No sé si tenemos más preguntas. Francisca. Te quería hacer una pregunta con respecto a este tema de ser... Nosotros investigamos
grupos o personas, individuos, a los que no necesitan de repente problemáticas. Y me refiero, por ejemplo, en mis investigaciones de... Eso, te quería preguntar tu reflexión al respecto. Claro, claro, sí, no. Voy a dar de pronto unos ejemplos indicativos de entrevistar a los dirigentes. Ellos a veces como que coinciden con ellos. Entonces, abiertos conmigo, me compartían más de lo que a veces deberían. Bastante fácil. Por otro lado, con las jugadoras, me parece que en ciertos temas casos de abusos entre entrenadores y caso en Estados Unidos actualmente en que de jugadoras manipulación, como exigiendo a la luz esta información después de no sé cuánto tiempo. Es algo que pasó hace 4 que ojalá salgan a me parece que siendo un hombre europeo tenía una desventaja en entrevistar. Hubiera sido más fácil construir confianza. Y eso no es decir que no fueron ninguna que no fue abierta conmigo. Pero de pronto significaba a veces de que no me iban a compartir todo. Entonces, se sumen más personas para seguir haciendo investigaciones parecidas y Gracias por la pregunta. Marc. Sí, muy interesante. Y las investigadas. Esa Ajá. relación ahí que a veces puede ser compleja. En la línea de de la interesante pregunta que hacía Francisca, Vanessa. Ha comentado, ¿cierto, Marc? Me gustaría, él mencionaba, por ejemplo, que prácticamente vacío, entonces decía, si bien el discurso que hay detrás de las medidas que se adoptan, ¿cierto?, en la promoción y difusión no son iguales que en el fútbol masculino.
partido o de otros, ¿cómo ves tú, en tu opinión, cierto, cómo es esta apertura? ¿O se están haciendo como reales cambios en cómo se adoptan? Cuesta inicial, cuando llegué a Sudamérica, me di cuenta que las jugadoras mismas etcétera, Chile. Entonces, es poco lo que han hecho los clubes, porque hay ciertos clubes que han hecho medios digitales, hay clubes que tienen una página específica y emplean a alguien por promocionar específicamente el fútbol femenino. Clubes que gastan mucho más del presupuesto en el fútbol femenino, traen jugadoras de nivel de selección de ciertos clubes han hecho excelentes trabajos. Por ejemplo, en Brasil, Corinthians, los medios digitales, pero otros clubes han hecho muy poco. El equipo como un par de días antes que comience el torneo y contraten entre equipos en cuanto a los clubes. En cuanto a políticas institucionales, me parece que obliga a los clubes a tener equipo femenino, pero más allá de eso, me parece que hace un torneo de 3 semanas, 2 semanas y medio, comparado con un torneo de jugando cada 2 semanas. El equivalente femenino es simplemente pero la asistencia es bastante poca por lo que no sé. Y ver el estadio vacío fue una gran decepción. El primer partido era entre por el mundial de 48,000 personas. La capacidad era, por ejemplo, que habían 38 personas en el estadio. Y de esos 38, creo que la gran... Entonces, no se había hecho nada por promocionar el torneo. Y eso que supuestamente, según la Federación de Brasil, Manaus es la capital de fútbol femenino en Brasil. Entonces, 38 personas para el primer partido, no. Entonces, me parece que sí, más allá de obligatoriedad, las federaciones nacionales, por ejemplo, algunos ni han más de un año sin jugar un amistoso, la selección femenina. Entonces era... Eso ha pasado con otros países también. Entonces, el nivel de resistencia
son luchas internas que tratan de femenino, digamos. Gracias. Bueno, y también mencionarte que Vanessa tiene un vínculo importante con pregunta. Excelente. María Jesús. Traernos acá a conversar de tu tesis, que siempre es tan interesante. Mi pregunta va femenino en Latinoamérica, al menos en los casos de estudio, es bastante compleja, es bastante difícil. En el fondo, estas resistencias y luchas de poder entre las jugadoras, si es que tenían estrategias en el fondo para luchar contra finalmente todas. Parece que las jugadoras se han organizado de manera impresionante para enfrentar los problemas, yo creo que eso de pronto abordo un poco en el capítulo 3. Lo que se ha hecho sobre los medios, porque siempre plantando ciertas ideas, hasta qué punto un poco desde abajo, porque me parece que en muchos casos las jugadoras que han hecho una diferencia. Un caso muy pequeño era y un día después salió en la prensa de que el estadounidenses se iba dirigido al hacía el club ganador, entonces llega a los dirigentes de Atlético Huila y pum, termina ahí. Si bien ningún pago adicional por ser campeonas del continente. Bueno, en este caso, los contratos están en contratos de 2-3 meses, como muy precarizados. Destacó en internet y un par de semanas después, los dirigentes ejemplo, pero muchas veces las jugadoras se van a los medios digitales por bastante éxito en entrevistas también, pero muchas veces
ocurrencias pasan en Twitter, en Instagram. Organizaciones por los derechos laborales, el FIFPro. Siempre divulgan informaciones muy valiosas sobre lo que está pasando. Organizar resistencias eficaces. Busque. Ok, Mark, que levantó la mano, pero preguntan acá en el chat, ¿en qué medida los problemas femenino y masculino? Y a propósito de eso mismo, me gustaría preguntarte, sumado a esa pública del movimiento feminista en el 2008, como también se esparció en Ecuador, en Colombia, en Chile. ¿Tú crees que desde allí el himno tomó otras formas, se desplegó de otras formas a propósito de ese feministas? Eso previo a la pregunta de Claudio. Sin duda, me parece que sin duda el fútbol femenino está o el sentimiento general en el continente. Me parece que es un momento en ese sentido para aprovechar la energía de la y sí, me parece que sí. Claudio. De algún modo, cómo habías lidiado con un problema que me imagino surgió ciertos giros en la conversación del lenguaje futbolero como tal, que es propio de enfrentaste ese problema, puesto me imagino que habían palabras que más. Ese es un primer punto. Y seguido a eso, relacionado también, me imagino que hay esta vez llevar de vuelta a Reino Unido. Hemos conversado muchas veces. Esas son mis preguntas. Claro, claro. No, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Este problema era mucho más grande que en Colombia, porque hace muchos años viví en Colombia. Idioma bastante más débil que el español. Las jugadoras decían, y sí, nuevamente me parece que acoge mucho más esos matices,
me parece que también sirvió de ventaja y desventaja ser el personalidad del investigador tiene gran influencia. Parece que hasta cierto punto sirvió de ventaja. Uno puede lanzar la pregunta de una manera inocente. Mismo no puede preguntar por qué pasa tal cosa en Santos, porque siendo de afuera, uno muchas veces puede lanzar esas preguntas. Y preguntar esas cosas que muchas veces te dan una respuesta, muchas veces. Y claro, se pierde bastante cosa también, pero bastante reflexionar y pensar todo lo que vivía allá. Sí, vamos a ver si hay otra pregunta del... Antes las reflexiones que hace y sobre todo como esta vuelta que hace respecto a la primera pregunta. Bueno, desde la misma lógica que lo mencionaba, como europeo, que mencionabas, es como del valor que tiene también la diferencia en ciertos espacios y que la capacidad de estar desde fuera o desde lejos o venir aproximarse desde otro lugar para entender estos problemas. Sobre todo me imagino con poder extrañarse, conmoverse de cuestiones que a veces están tan arraigadas como investigador desde otra cultura, desde otro lugar. Sí, 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 exactamente. sí, interesante proceso de construcción que lo hiciste mediante entrevistas, etnografías, que es lingüístico. Es como una especie de traductor de ellos, traductor oficial. Eso de traducción. ¿Sientes que en el proceso mismo de traducción se están captando en ese proceso de traducción? Yo intuyo de que sí, pero solo se puede trabajar con lo que
hicieron un esfuerzo especial para ser entendidas cuando trataba de no utilizaban ciertas jergas, ciertos modismos usaban bastantes cosas que como bueno, a veces pude como volver después a preguntar me parece que claro que se perdió cierta cosa. Había un día en que, ¿cómo lo digo? Era como el día final, el entrenamiento final de la semana, y en la última hora, como que se cambió el humor. Y me di cuenta después de que el club, y era por mensaje de texto. Yo creo que ese día yo fui entre los últimos en saber eso. Algo, pero había muchas conversaciones. Al fondo de lo que estaba pasando, sin entender 100% todo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacerte una última pregunta, si es que te pudieras referir a ciertos escenarios futuros que tú ves en relación el deporte o el fútbol particularmente como un espacio respecto a ciertos mandatos patriarcales que el fútbol puede constituir como un espacio de subjetivación desde hemos tenido tan presente en nuestra cultura. Ajá. Me parece de subestimar la importancia de un tema como fútbol en tal y como están. Y me parece que, claro, el fútbol como comenzar a deconstruir esas identidades tal y como están. Y poner oposición a eso. O sea, escribir el capítulo de Santos, pensé en todo lo que había vivido ahí. Dentro del club habían tantos ejemplos, arraigado la masculinidad, como lo llamé,
Sí. básicamente, Ah, ya. en el club, y podría centro de entrenamiento Ray Pelé. Y bueno, ahí en el centro de entrenamiento Ray Pelé, que se llamaba Meninos da Vila, niños de entre 11 y 16 años de Santos. Ellas entrenaban ahí. Nomenclatura de las cosas. Habían pistas de y cosas así. En el día a día, porque como mencionaste, estaban tan entrenando donde los jóvenes, entonces bueno, en Santos jugaba la jugadora que más ha sido votada tan absurdo poner el nombre de Marta en alguna de las listas en cómo se organiza el club, nombres, como entonces, pero Santos tiene 3, 4 décadas de fútbol. Sí. Entonces, esa lucha continúa. Esa parte de la identidad es un trabajo gradual, pero es una lucha que no Sí, y me imagino lo complejo que resulta también frente a esta suerte de pelea, ¿cierto? Es una especie de sobrehumano, claro, superhumano. sin duda, sin duda. De 100 goles para Santos femenino y claro, el próximo día emocionadísima de recibir camiseta de Pelé. Es como hasta cierto los grandes figuras del club son las grandes figuras del club hasta un punto y punto es problemático porque era primera jugadora de meter 100 goles en el equipo femenino. Al masculino. Sí, y me parece haber leído esto en un... Ajá, así es. Sí, sí. Para que la gente también... Tenemos una pregunta de Tamara. Tamara. Perfecto. Hola Marc. Hola, ¿qué? Del fútbol femenino, como mamá de una niña de 11 años que juega fútbol. Y que
para mujeres y no había opción de fútbol femenino, pero que ahora se abre esa opción y pequeñas cosas como por ejemplo de estas jugadoras, que también me imagino muchas de ellas son madres, y cómo ven esto de la... hija quiera como ir por ese camino, por el camino del fútbol femenino. Entonces, preguntarte eso, tal vez, no sea... ya sean tuyas o en las voces de estas mujeres, madres, con las que trabajaste en tu estudio. Yo creo que un tema que nunca toqué en toda esta charla en colegios, por ejemplo, en clubes, entrevistas, me decían que comenzaban a jugar fútbol entonces, yo creo que para la generación que se va, solo las que fueron las más valientes se metieron a hacerlo. Nordeste de Brasil, y quién es hoy, pero entrevistando las jóvenes que sí habían como más oportunidades formales, se metían en cierto club, esa pregunta como que está cambiando con el tiempo de manera positiva, me parece. Que sirven mucho a la generación que viene ahora. Entonces, de todo eso, porque muchas veces hablando del tema siento como que se está cambiando, pero sí, hablando con la generación que viene ahora, yo de tener esas mismas oportunidades que los hombres y que no sea un acto revolucionario. Yo creo que de paso algo completamente distinto, de pronto algo lingüístico. Mujeres. Es como que, especialmente si lo traduces a inglés, la palabra matices es bastante cargado y no necesariamente, bueno, feminine en inglés significa cierta cosa, ¿no? Entonces, women's football suena mucho más bonito. Asunto lingüístico ahí que está relacionado con tenían shorts un poco más atractivos, las mujeres, cosas de pronto también. Que se han abordado hartas temáticas
dos elementos que son relevantes, sobre todo para la gente acá vinculada a la educación física y al deporte. Como neutros, como Mark ha mostrado en su investigación que son relevantes y que también ocurren procesos de construcción de discursos y prácticas, en este caso poniendo el foco fuerte latinoamericano, como son problemáticas raciales, de clase social, las colocado aquí en discusión por haber mostrado la importancia también de aproximaciones de todo lo que ocurría en esos contextos, los desafíos idiomáticos, Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes de la Universidad Católica Silva Enríquez. Te queremos agradecer con nuevas conversaciones, nuevos diálogos contigo e invito a todas las disponibles en distintas plataformas como ResearchGate, por ejemplo. No, te doy la palabra. muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gran placer. Como estoy terminando ahora, entonces ha sido una oportunidad valiosa. Al contrario. Ha sido muy bueno poder compartir con ustedes. Gracias, agradecemos también a la gente que está de distintos lados de Colombia, de Brasil, de distintas universidades de acá de Santiago, gente de la UMCE, gente del INAF. Chao, gracias. Chao.